de los sábados, en esta cobertura extraordinaria por Fiestas Patrias de RPP, Jorge Turpo con ustedes desde Arequipa. Y ayer en el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, un anuncio importante fue el que mencionó y dijo que se hará realidad una planta petroquímica en el sur del país. Una planta petroquímica es, digamos, una industria generada a raíz de los derivados del gas. El gas que tenemos de Camisea, el gas que está en el Cusco, y para ello se requeriría, por ejemplo, que sea un gasoducto al sur peruano e implementar esa planta. Los detalles no los tenemos, pero ya podemos ir adelantando el análisis de qué significaría que contemos con una planta petroquímica destinada a la elaboración de fertilizantes. Eso es lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte. Y para entender un poco mejor este asunto, vamos a conversar de inmediato con el abogado Pedro Gamio. Él es ex viceministro de Energía. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Sí, a ver, para entender y poner en contexto, ¿qué es una planta petroquímica y cuál es la importancia del anuncio que hizo ayer la presidenta Dina Boluarte? El gas natural en el Perú, no obstante ya 20 años de explotación, solamente lo hemos usado como materia prima. No hemos industrializado el gas. La petroquímica del metano, que es el componente químico que mayoritariamente se encuentra en los yacimientos de Camisea, puede ser usado para producir urea, para producir nitrato de amonio, dos productos que para el Perú son muy importantes, ya sea la agricultura o el nitrato de amonio para la minería y otros usos. Entonces era una tarea pendiente. Hubo 5 proyectos hace alrededor de 15 años que cayeron por el descubrimiento de shale gas en los Estados Unidos. Acá no hubo el sistema nervioso adecuado para responder al avance tecnológico y el hecho que el precio como materia prima para el uso petroquímico bajó en el mundo y se cayeron los 5 proyectos, 2 que estaban avanzados sobre todo. Ahora tenemos 2 proyectos privados que están caminando, y esto es bueno decirlo, pero en Marcona, en Ica, donde incluso hay un terreno separado para ese fin. ¿Por qué en el sur de Ica, que es el sur peruano, pero que ya cuenta con la facilidad del sistema de transporte, lo que haría que el tiempo de realización se ajuste a algo que todos los peruanos necesitan, que es una industria que le dé valor agregado y que encima favorezca la actividad que mayor empleo da al Perú, que es la agricultura? Pero hemos visto un incremento importante de los productos alimenticios por una oferta menor que otros años, por la grave crisis de falta del fertilizante, que ha afectado, por ejemplo, Gamio, la papa, sí, ¿no? Y otro tema... Pero, señor Gamio, sí. A ver, para ir por partes en este punto, porque, a ver, lo que se ha entendido, estoy en Arequipa, estamos en el sur del país, lo que se ha entendido que el anuncio de la presidenta involucraría que está descartando la posibilidad de esa planta petroquímica en Ica, y que se haría más bien, digamos, en Arequipa, en Matarani o en Hilo, pero ya no en Ica. ¿Se puede interpretar eso del anuncio? A ver, el otro proyecto, que fue el que acompañó al proyecto de gasoducto andino de Odebrecht, ese proyecto tiene una serie de problemas. Está dentro de un proceso penal y un arbitraje internacional, no es propiedad del Estado peruano esos activos, el pronóstico es reservado y habría que construir una obra que es hoy una experiencia financiera que para el Estado peruano no sería fácil de ejecutar. Estamos hablando de una obra que estuvo sobredimensionada, porque mientras no haya la demanda que tiene el centro del Perú en el sur, la obra tiene que ajustarse al mercado, más los problemas de corrupción que se suscitaron. Dicho de otra forma, sería un camino engorroso y una promesa que no se podría cumplir en el tiempo esperado. En cambio, en el sur de Ica estamos con la infraestructura existente, la infraestructura de transporte, y el costo y el tiempo y la viabilidad técnica y económica hacen ver que el sur peruano, desde el sur de Ica, puede ser atendido de una forma importante. Es un tema de análisis costo-beneficio y de viabilidad técnica y económica. Eso por un lado, y por otro lado, que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de tarifa igualitaria del gas natural para el sur, para el norte, y lamentablemente
el Congreso cambió el proyecto y hoy todavía tenemos una visión centralista, básicamente limeña, de la masificación. Esto es un tema que también tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque la masificación tiene que ver con lo que se llama la demanda ancla. ¿Qué cosa es la demanda ancla? Que el gran consumo tenga los precios igualitarios del gas. Y hoy todavía Arequipa está pagando el doble por el gas natural de lo que paga un proyecto emprendedor en Lima. Ese es un tema también importante y que tiene que ver con la masificación en regiones. Señor Gamio, le pido que por favor se quede con nosotros. Tenemos que escuchar la actualización de los titulares y vamos a seguir conversando con usted. Está Pedro Gamio con nosotros, ex viceministro de Energía, conversando sobre este anuncio de una planta petroquímica para el sur peruano. 9:30, regresamos en breve en Enfoque de los Sábados. Continuamos en Enfoque de los Sábados. Jorge Turpo desde Arequipa con ustedes. Estamos conversando con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, está con nosotros esta mañana, consultándole sobre este anuncio de la construcción de una planta petroquímica en el sur peruano. Señor Gamio, ¿y cuánto tiempo llevaría si nos pondríamos a trabajar ahora en la implementación de una planta petroquímica y si sería inversión pública o una inversión netamente privada? Es inversión privada. Hay dos proyectos que son complementarios. Se puede atender a esos dos proyectos por el volumen de gas disponible. Ya el operador de Camisea anunció el año pasado que estaba confirmando técnicamente la disponibilidad de gas para industrializarlo, dándole 6 veces más ingresos al país por el valor agregado que implica producir nitrato de amonio y urea. Entonces, la pregunta concreta que usted me hace, si se hace el proyecto o los proyectos petroquímicos en Marcona, en el sur de Ica, este gobierno puede, antes de irse, verlo inaugurado. Esto es importante porque lo que ya existe es la capacidad de transporte. La capacidad de transporte que tiene su mayor parte hoy sin utilizar, porque se hizo pensando en la petroquímica, pero por esta razón internacional que le explicaba, no caminó el proyecto, se retiraron los inversionistas porque resultaba más caro hacer el proyecto en el Perú que por ejemplo, en Norteamérica, por este descubrimiento de estas formas no convencionales de aprovechamiento del gas que han hecho que Estados Unidos, que sea de ser un país importador, hoy revierta su situación por estas tecnologías nuevas que se han desarrollado. Entonces, si el proyecto va más al sur y hay que construir el gran gasoducto que dejó Odebrecht, incipiente, y que todavía es materia de un proceso penal y de un arbitraje internacional, ahí el pronóstico es reservado y no creo que se podría concretar en el plazo más breve como el país lo necesita. Claro, no lo mencionó tampoco la presidenta Dina Boluarte, no hizo referencia alguna al gasoducto al sur. Señor Gamio, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor este asunto. Seguramente más adelante lo convocaremos también conforme avance este proyecto. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias y feliz fiestas patrias. Igualmente al señor Pedro Gamio, ahí está, ex viceministro de Energía. Hemos comprendido mejor de qué se trata este anuncio de la construcción de una planta petroquímica en el sur del país.